Estamos en Noticias Globovisión Economía y a esta hora está con nosotros Anixa Freites. Ella es profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, pero además es directora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello y directora o coordinadora de lo que ha sido la ENCOVI, que es la encuesta de condiciones de vida que han llevado a cabo 2020-2019 en la última que se ha publicado. Bienvenida. Gracias, muy amable. Bien, queríamos conversar con usted la tarde de hoy respecto a lo que han sido estos resultados de la ENCOVI 2020-2019 y lo que ustedes han logrado hacer al municipalizar todos estos resultados. Sabíamos que en niveles globales lo que eran los niveles de pobreza por ingresos alcanzaba el 96%, mientras que un 79% era pobreza extrema. De las veces y del tiempo que llevan haciendo la ENCOVI, ¿cómo ven o cuál es la evidencia que han demostrado cómo se está deteriorando la condición de vida de los venezolanos? Sí, nosotros venimos llevando adelante el proyecto ENCOVI desde el año 2014. Durante 6 ediciones de ENCOVI, pues ya tenemos la tendencia de cómo ha ido evolucionando y cómo se ha venido deteriorando los niveles de bienestar de la población venezolana, medidos a través de la proporción de hogares en situación de pobreza, pero también a partir de un conjunto de otros indicadores que están estrechamente relacionados con la situación de pobreza. Medida la pobreza en términos de ingreso, los resultados de esta última edición pues mostraban un país donde la mayoría de los hogares, alrededor de un 95% de los hogares, no perciben ingresos suficientes para poder cubrir las necesidades básicas. Y si nos limitamos a las necesidades alimentarias, a la canasta de alimentos, pues ahí, como tú señalabas, más de un 70%, 76% de población en situación de pobreza extrema. Una de las limitaciones que nosotros hemos tenido al ofrecer los resultados de ENCOVI es que no habíamos podido visualizar estos indicadores a niveles territoriales más desagregados, sino que teníamos la visión a nivel nacional. Y sabemos que ese promedio nacional pues no es todo el país, porque hay una diversidad de situaciones, hay municipios que están en condiciones mucho peores a lo que esa radiografía que tenemos a nivel nacional estaba reflejando. En esta oportunidad hemos tenido la posibilidad porque contamos con una encuesta más robusta en términos de su tamaño y por la incorporación de una serie de innovaciones tecnológicas, tenemos entonces una encuesta más robusta que nos ha permitido tener estimaciones a nivel de los estados y a nivel de los municipios. Y estas estimaciones las hemos colocado en un portal que hemos llamado INSO-ENCOVI, Indicadores Sociales de la ENCOVI. Tenemos 85 indicadores que seleccionamos y que los presentamos a nivel municipal. Y pues muestran, en el caso de la pobreza, que hay muy poca variabilidad en cuanto a la situación de pobreza y de pobreza extrema a nivel municipal, pero la hay. Si nosotros vemos el sur del país, por ejemplo, todo el estado Monagas y el Delta y una buena parte del estado Apure conforman una región de una veintena de municipios donde el 100% de la población, el 100% de los hogares están en situación de pobreza y pobreza extrema. De manera que esos serían los primeros municipios sobre los cuales habría que brindar algún tipo de protección, de intervención, si quisiéramos recuperar la población y habilitarla para cualquier desarrollo posible en esa zona sur del país. En ese caso, ¿pasa esto por falta de empleo, pasa esto por falta de servicios? Porque no solamente eres pobre por no tener ingresos, también eres pobre al no tener servicios públicos adecuados. Y sabemos que la situación en el país no es la mejor. Quizá la capital en medio de todo está un poquito menos Sí, sigue siendo afectada. la vitrina al mundo. Ciertamente, no solamente la pobreza se mide por los ingresos. De hecho, hay un enfoque de análisis y de medición de la pobreza que se llama la pobreza multidimensional, que incluye 3 indicadores de 5 dimensiones que nos permiten tener una idea más completa y donde, por supuesto, dentro de esa cuantificación de la pobreza con esos 3 indicadores, el ingreso tiene un peso importante, pero también tiene las condiciones de la vivienda, si son condiciones inadecuadas, la provisión de servicios y no solamente el estar, por ejemplo, conectado a una red de acueducto
sino también es la regularidad con la que tienes ese beneficio del servicio. Lo mismo pasa con la electricidad, con el saneamiento, con la recolección de la basura. También si lo medimos en términos del acceso a la educación. Uno de los resultados del ENCOVI tiene que ver con la caída del acceso a la educación en la población en edad de cursar educación universitaria. Nosotros lo hemos visto cómo se han ido vaciando nuestras universidades por efecto de la crisis, porque bueno, no se puede mantener a los hijos estudiando educación universitaria y es necesario que se incorporen de alguna manera al mercado de trabajo para que puedan generar ingresos que ayuden a esa mermada economía familiar. Dentro de lo que ha estado ocurriendo, los efectos que esto tiene en el país, ustedes en este momento que lograron llevar y municipalizar esto, ven estas condiciones en la parte sur del país. ¿Qué otros estados del país ustedes han identificado que en este momento están afectados profundamente por lo que ha ocurrido más allá de lo que ha sido esta pandemia que afectó este año 2020? Esta encuesta viene 2019-2020, hay medidas desde el año pasado que ha estado afectando lo que es el trabajo formal, la formalidad de trabajo o las formas de acceso al trabajo y a los ingresos del venezolano, los efectos que ha venido teniendo prácticamente una falta de políticas dentro de la economía. Sí, un país que ha registrado una caída de los ingresos producto de la reducción de los precios del petróleo, pero también la reducción de la producción petrolera, una contracción además acumulada del PIB del orden ya de un 80% a lo largo de los últimos 6 años, pues no se puede esperar que tenga un mercado laboral robusto que permita la generación de empleos que ayuden a la inserción ocupacional en las mejores condiciones, o sea, que haya una oferta de empleo decente, de manera que uno de los resultados que vamos observando a través del ENCOVI es un gran porcentaje de la población ocupada en empleo precario, más de la mitad de la población está en el sector informal. Nosotros vemos que la tasa de desocupación medida en los términos que la OIT ha recomendado es baja, pero es que en estas condiciones no es posible mantenerse desempleado. Hay que hacer cualquier actividad, por más precaria que sea, para generar el ingreso que se pueda. La informalización del trabajo ha sido parte fundamental del deterioro de un país, porque cuando no tienes empleos formales, no tienes empleos de calidad y no tienes garantías de que ese ingreso va a ser constante. Absolutamente, y eso se ve reflejado en el deterioro de las remuneraciones, además en un contexto hiperinflacionario que se ha prolongado en el tiempo, en donde el poder de compra se viene deteriorando permanentemente, pero además donde no tienes protección social de ningún tipo, si más de la mitad está en el sector informal. Esto parece el seguro ser una... de salud, lo que son prestaciones sociales, bonos vacacionales, toda esta cantidad de beneficios que un trabajador formal normalmente tenía en unas condiciones de mayor estabilidad económica. Y que le podían permitir quizá hacer un presupuesto del hogar, tratar de proyectar hacia futuro algunas de las cosas. Pero también ustedes miden en la ENCOVI el acceso a la salud en un momento como este, donde el mundo atraviesa una pandemia. ¿Cómo se ha evidenciado en Venezuela lo que es el acceso que hoy se tiene a la salud? Nosotros tuvimos que cerrar el campo de la ENCOVI en el momento en que se tomaron las medidas de confinamiento producto de la pandemia, pero luego hicimos 2 encuestas telefónicas sobre la misma muestra de hogares de ENCOVI para tratar de justamente sondear qué impacto estaba teniendo la situación de confinamiento sobre los ingresos, sobre el empleo y sobre la salud. Sobre los ingresos tenemos que más del 60% de los hogares encuestados vía telefónica revelaron que han perdido el empleo o se mantienen en un empleo pero percibiendo menores ingresos. De manera que si ya nosotros teníamos un mapa de pobreza de ingresos generalizado con una pobreza extrema altísima, en esta situación de pandemia pues las condiciones se han profundizado. Hay una medida de respuesta pública que son los bonos que se están entregando para compensar de alguna manera esta situación. Pero no llega a tener, son importantes dentro de la precariedad de los ingresos, pero no llega a tener el peso suficiente como para sacar a nadie de la pobreza.
Bien, le agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía para conocer parte de los resultados más importantes de lo que ha sido esta ENCOVI y lo que ha sido la municipalización de estos resultados. Pero esta vez la ENCOVI no llega hasta aquí. La ENCOVI también ha decidido avanzar y formar a la comunidad para que sepa también qué puede hacer cada uno de los ciudadanos al momento de tratar de transformar este país, tratar de cambiar las condiciones que tenemos, y cada uno de nosotros también puede hacerlo. Y para eso vamos a estar conversando en el siguiente corte con Francisco José Virtuoso. Él es rector de la UCA. Ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros Francisco José Virtuoso. Él es rector de la Universidad Católica Andrés Bello, y con él vamos a conversar sobre la campaña Resetéate, que viene y está marcada como parte de lo que es la ruta que en esta oportunidad va a seguir la ENCOVI, o los resultados que de allí se obtuvieron y cómo pueden las comunidades hacerse parte de la solución. Bienvenido. Muchísimas gracias. Resetéate es una campaña que parte precisamente como del panorama tan difícil que nos plantea en COVID. COVID nos plantea un país en medio de una profunda tragedia social, un país con muchísimo sufrimiento, que puede invitarnos a la parálisis, que puede invitarnos a sálvese quien pueda, que puede invitarnos a, mira, la mejor salida es o Maiquetía o alguna ruta por la frontera que nos saque vía terrestre o por lancha o lo que sea del país. Ante ese panorama queremos rescatar el verdadero sentido del COVID. El verdadero sentido del COVID es poner por delante los graves problemas, pero para invitarnos a actuar, para invitarnos a hacer algo. Y en este país estamos muy acostumbrados quizás a esperar a que los problemas nos los solucionen otros. Y Resetéate invita en primer lugar al ciudadano a que desarrolle sus talentos, desarrolle sus capacidades para poder enfrentar estos graves problemas. Eso puede sonar de memoria, pero uno en la campaña Resetéate lo que ve son testimoniales de maestras, de carpinteros, de profesores, de estudiantes, de gente que decide dar el todo por el todo para salir adelante, ¿no? Pero así como hay esa actitud personal, también la hay actitudes más colectivas. Organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, instituciones que se plantean, bueno, ¿y cómo podemos intervenir en esta situación? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los grandes retos que ENCOVI nos plantea y cómo de alguna manera podemos hacer esto? Esa es una dimensión. Ustedes también incluyen en estos talleres de formación en 18 estados del país. Hay también foros que van a ser regionales para tratar de abordar las cosas que deben tratar de hacer. ¿Qué podemos hacer cada uno de los venezolanos desde nuestro entorno personal para ir cambiando la sociedad, para ir cambiando las formas de ver la vida, de ver la economía, de ver las formas de trabajo, las relaciones de trabajo que deben ser incluso no solamente unidireccional, no solamente esperar de un patrón, también el empleado dar para la empresa, o no solamente esperar que el Estado resuelva los problemas, o tampoco quedarnos totalmente callados ante las situaciones, hablar, expresar y exigir nuestros derechos, pero cumplir con nuestros deberes. Claro, por ejemplo, la campaña, ya caigo rápidamente en lo de los foros, la campaña busca conjugar esos dos elementos. Evidentemente que yo como ciudadano tengo que exigir que el Estado cumpla su papel, tengo que exigir los derechos que tenemos consagrados en la Constitución y tenemos que exigir que cumpla su papel. Pero la Constitución también nos da un papel privilegiado a los ciudadanos para intervenir. Entonces tratamos en la campaña de conjugar las dos cosas, la exigencia al Estado para que cumpla su papel, la exigencia a la responsabilidad de los funcionarios públicos para que cumplan su papel y a su vez la intervención. En los foros que estamos realizando, tenemos previsto realizar un foro por cada estado, proceso que comenzó ahora, terminaremos en enero, para plantearnos a partir de la data que nos propone ENCOVI a nivel estatal y municipal.
en primer lugar, ¿cuáles son los problemas del Estado? En segundo lugar, ¿quiénes estamos aquí y qué podemos hacer? Tú te consigues maestros, te consigues organizaciones comunitarias, bueno, que están desarrollando proyectos de ayuda humanitaria a nivel escolar. Entonces, bueno, ¿cómo podemos enfocar estas acciones para que efectivamente tengan una profunda intervención social? Y tercero, bueno, también cómo nos unimos y fortalecemos para lograr hacer alianzas, por ejemplo, con organizaciones internacionales que quieren cooperar en la ayuda humanitaria, que quieren dar lo mejor de sí, y también para exigirle al Estado lo que tiene que hacer en su tarea. ¿Cuál es su mensaje a las personas que en este momento nos están escuchando y piensan qué podría hacer yo desde mi entorno? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer? Porque muchos pensarán, yo no tengo dinero. Porque todo el mundo cree que la solución de las cosas a veces son dinero y no, a veces es la actitud. Según el COVID, el 95% de este país no tenemos el dinero necesario ni siquiera para cubrir los requerimientos Nuestras propias básicos. Necesidades. Claro, pero probablemente tú eres un emprendedor, por ejemplo, una persona que en este momento está desarrollando alguna actividad económica, incluso en paralelo con tu trabajo formal. Bueno, el planteamiento es cómo yo quizás puedo esa misma actividad que estoy haciendo, hacerla con otros que están en condiciones similares, cómo puedo fortalecer alianzas, cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo, cómo puedo fortalecer el tejido social alrededor de esa acción, cómo me puedo unir con otros para exigir. Si yo soy un empresario, pues tengo que plantearme, bueno, no solamente cómo saco mi empresa adelante, sino cómo de alguna manera contribuyo con mi acción a la tarea del país. Es decir, esta campaña se llama Resetéate por una razón muy sencilla. El resetéate es cuando tú estás paralizado y se te paralizó el teléfono, la computadora, y le das el reset para que efectivamente recomience. Como país necesitamos eso, reiniciar todas nuestras actitudes y acciones para poner en marcha la reconstrucción del país. Le agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Francisco José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Esta es parte de la campaña Resetéate, lo que cada uno de nosotros puede hacer también por nuestro país y nuestro entorno directo. Le agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy. Les recuerdo nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.